Bienvenidos a este experimento que no sé cuánto tiempo va a durar. Quiero convertir las notas que publico en tipsideas.com en un podcast para la gente que no tiene tiempo de leer, esté más o menos enterada de lo que pasa en el bendito mundo de internet. Por ejemplo, la nota que salió el lunes es sobre farmear aura, que para variar es la nueva moda de internet que la gente no entiende. Este es el nuevo que cringe dan, póngase a hacer algo bueno. Pero mientras algunos ven esto como una moda tonta, para otros es una práctica que está ayudando a que los jóvenes recuperen los espacios públicos. Derivado de la pandemia y el exceso de redes sociales e internet, se estaba perdiendo el uso de los jóvenes de estos espacios, de afuera, de las plazas, de los jardines. Y puntos de respeto aquí para las K-popers que nunca dejaron de bailar en público, aún con tapabocas. Pero cuando yo vi una batalla de farmear aura, híjole, mi mente viajó de inmediato a una de mis escenas favoritas del cine. Y no fue el Shibuya de Triunfos Robados, de esa me acuerdo después. Tampoco el duelo de modelos de Zoolander. Ese estaba bien enterrado en mi memoria dentro de la caja de ridiculeces incómodas. No, mi pensamiento se fue mucho más atrás, hasta la famosa época de oro del cine mexicano. Y específicamente a la película Dos tipos de cuidado, donde serán las famosas y recordadas coplas de Jorge Negrete y Pedro Infante. La gente dice sincera cada que se hace un casorio, que el novio siempre la quiera, sino que le hagan velorio. Para esta novia no hay pena, pues va a tener buen marido, porque bueno es cosa buena, por lo menos de apellido. Porque bueno es muy bueno, hijo de bueno también, y su abuelo, ay qué bueno, quien se llamara como él. Échenle, pero más arriba. Procuraré ser tan bueno como dice mi apellido, que se trague su veneno el que velorio ha pedido. Pedro es malo de apellido, retacharé su cuarteta. Él nomás es presumido porque no es malo, es maleta. Pedro malo, es muy malo, malo por obligación. Y su abuelo, uy qué malo, hay que comprarle su león. Y yo quiero estrecharle la mano a quien decidió agregar esas rimas a las verificaciones bancarias. Me tocó ver a mi cuñado cantando una parte y yo estaba así aguantándome la risa. Francamente disfruto mucho de las batallas no batallas, de las palabras ingeniosas, de los movimientos fluidos y de la gente que no le teme ni al escenario ni al ridículo. Farmear ahora es simplemente un término nuevo para algo que siempre ha existido: la necesidad de enfrentarse sin salir herido, mientras impresionamos a una multitud y recibimos su aprobación. Y viene la pregunta difícil: ¿cómo se farmea aura? El término farmear proviene de la mecánica clásica de recolectar recursos de manera masiva en los videojuegos. Por ejemplo en Minecraft, donde es muy común hacer granjas de oro o hierro optimizadas a tal grado que querían salivar a más de un genio capitalista. Y la palabra aura afortunadamente ha abandonado su significado místico original para representar una energía magnética con postura, actitud imperturbable, qué sé yo. Eso que proyecta a alguien ante los demás que lo hace verse cool, dirían antes, o tener presencia. Así se lo intentaré explicar a mi abuela, aunque necesito una ouija. Así que farmear ahora se ha transformado en un divertido ejercicio social donde las personas buscan acumular puntos de estilo y de respeto mediante acciones cotidianas o bailes cargados de exagerada confianza, habilidades para el baile y para soportar el ridículo de manera estoica. Pero ojo, no se puede decir estoy farmeando ahora de la misma manera que uno no puede ponerse su propio apodo. Esto es algo que los demás deciden. Ahí está lo difícil. El contrato social no escrito de darles a los demás el poder de decidir si estás en onda, si estabas en onda y la perdiste. Sí, así como lo anunció Homero Simpson hace mucho tiempo. La moda es cíclica. Y miren, por más que mi generación quiera olvidarlo y negarlo, nosotros tuvimos una de las modas más horribles de la vida, el famoso gallinazo. Y había competencias en mi secundaria de quién bailaba esta cosa de origen humillante. Las modas se repiten, la cultura cambia de nombre, pero intrínsecamente no hay diferencia.
Dejen a los jóvenes tener sus modas, sus palabras y sus ritos. Todos nosotros estuvimos ahí. Todos pasamos por una situación similar y, seamos francos, los tiempos pasados tampoco eran mejores. Mientras no exista un daño real y más allá de un poco de ego lastimado, que la gente y sobre todo los jóvenes disfruten de los espacios y de la fama efímera, que luego ya les tocará burlarse de las modas de los próximos años. Este fin de semana pasaron varias cosas y una fue que vimos por fin La Última Casa. La sinopsis sencilla es una familia de 4, papá, mamá, 2 hijos, hasta un perro, que quedan repentinamente atrapados en su casa sin posibilidad de escapar y deben trabajar en equipo para sobrevivir frente a la escasez de sus recursos y la misteriosa amenaza que los mantiene cautivos. Esta película no me gustó. Explora unos tropos que yo no disfruto, sobre todo si están hechos así como que por encimita. Esta película explota el miedo claustrofóbico y de impotencia que nos dio durante la pandemia, pero a un nivel de los juguetes mi alegría. Claro, sé que mis vecinos van a morir de hambre, igual que mis padres, amigos y todas esas personas que están allá afuera. Pero con una noche de repetir por enésima vez una película con la familia, se me olvida. Esta película es un positivismo a toda su marcha. La premisa es muy potente, pero el factor humano está muy mal trabajado. Y si nos vamos a lo que está haciendo que queden encerrados en su casa, esta agua malvada que no los deja salir, aquí no es ciencia ficción, es fantasía, pero es una fantasía que se vuelve muy sencilla e infantil. Los problemas que se enfrentan son pocos y se resuelven siempre en el último momento para que la trama avance, pero de una manera muy absurda. ¿Por qué las alcantarillas no se te ocurrieron hace unos años o a más gente? O sea, ¿por qué sobreviven ellos que no son ni personas súper entrenadas? ¿Y qué pasó con el ejército? A mí si una película me hace realizarme muchas preguntas, es que no me está entreteniendo y algo está mal. Pero hace una semana subí un video sobre los tropos que me gustan. Y bueno, entre los que no me gustan, esta obra cuenta con varios. Primer apocalipsis donde la humanidad perece sin meter ni las manitas, mientras que los que sobreviven, que son los menos, y en este caso 4, lo hacen por suerte casi milagrosa. No me gusta el tropo de la niña tuvo razón todo el tiempo, porque el ser que ella veía y que los adultos no, era buena gente, como ella lo dijo desde creo que el día 3. Y ya sé que el tropo no se llama así, que sería más bien un ¡ay, estuvo la respuesta todo el tiempo! No ignoren a los niños que luego son más listos y empáticos que los adultos. Bueno, igual y tampoco se llama así, pero ya me van entendiendo de dónde va el plot. Y el tercero, que tengamos unos malos que son como aliens, primos de Cthulhu, pero luego son como krakens con poderes mágicos, o yo no sé qué, que ni siquiera lo explicaron. Pero son malos porque sí, son malos muy genéricos, muy... no sé, no entendí. Entonces, en resumen, la poca exploración de las emociones humanas a profundidad en el confinamiento, la idealización de la autosuficiencia, que tampoco puede funcionar así, y los tontos, que son todos, incluida la familia, me hicieron sufrir esta película, donde lo único que realmente me gustó fueron las palomitas. Entonces, lo único que aprendí yo es que este tipo de películas no son mi género, ni de chiste. Ya saben que a mí me gusta mucho la astronomía. Y por lo mismo me molestan mucho los timos astronómicos. Y es que entiéndanme, ver cualquier astro mediante un telescopio es una experiencia que todos deberían poder disfrutar. Observar la luna con sus cráteres, Júpiter con sus lunas y Saturno con sus anillos es hermoso. Pero verlos es alguna cosa muy diferente a ver imágenes estáticas en internet, ¿no? Pero para algunos descacerados es válido vender la experiencia de ver, pero mostrando fotografías. Resulta que se han montado supuestos telescopios que no son más que tubos de PVC medio decorados conectados a visores de realidad virtual que proyectan la imagen de Júpiter, pero que te lo venden como ve Júpiter en vivo y en directo, incluso aunque esté nublado. Las nubes son los enemigos naturales de los astrónomos. No existe un telescopio capaz de ver a través de ellas. Y ese fue precisamente uno de los motivos que nos llevó a instalar telescopios fuera de nuestro planeta como el Hubble. Uno pudiera pensar que eso no tiene nada de malo, que se está acercando a los niños y a los jóvenes a la astronomía, aunque sea de mentiritas. A final de cuentas no son terraplanistas ni mucho menos, no están haciendo daño, solo venden experiencias y pues sí estás viendo Júpiter, porque la imagen que presentan sí es de Júpiter. Pero yo creo que no, los engaños siguen siendo engaños y están creando falsas ideas sobre lo que es la astronomía. La población en general casi no sabe de este tema, tanto así que saben más de su hermana gemela malvada y fraudulenta la astrología. Si queremos acercar a los jóvenes a estos temas y a cualquier otro de ciencia,
Hagámoslo bien, sin fraude, sin desinformación. Y de hecho este tema me recordó una anécdota que hace rato que no cuento. Allá por el 2004, 2005, no estoy muy segura, resurgió el bulo de que Marte se verá del tamaño de la Luna y que es una oportunidad única, porque Marte estará más cerca de nosotros que nunca. Grande fue mi decepción cuando descubrí que la Casa de Cultura de este ranchito agregó este timo a su cartelera de eventos. Y solo a mí se me ocurre pedir hablar con el director de dicha institución, porque Don Vaca Sagrada, gran difusor de la cultura de la ciudad, tiene el genio de la fregada y no le pareció que le dijera que eso era un mito, que no era cierto, que mejor se pudiera dar una charla para desmontar esto. No voy a repetir lo que me dijo, pero créanme que no fue agradable escuchar decir que a mí que me importaba, que de todas formas iba a haber algo, que no porque realmente no se apreció, o sea, era nada lo que se acercaba, y que no tenía nada de malo promocionarlo así. Porque claro, engañar no tiene nada de malo. Mañana voy a empezar a dar clases de italiano. Digo, yo no hablo italiano más que palabras sueltas por escuchar algunas canciones, pero pues eso de servir, ¿no? No, hay que hacer las cosas bien. Difundir va de la mano con saber y con respetar la verdad. No pongamos la vara baja, apuntémosle a las estrellas. Bueno, esas a lo mejor no, porque realmente no se ven tan chidas en telescopio. Pero los planetas sí. Apunten a los planetas que están más cerca y la neta es que se ven hermosos. Ustedes saben que no soy enemiga de la inteligencia artificial, solo que la considero un becario encargado de las partes más simples y tediosas de los procesos, no de la voz creativa. Así que creo que hoy me toca ser abogado del diablo. La comunidad lectora no es feliz y no tiene algo de qué quejarse. Eso nos ha quedado claro. Nos encanta tomar bando y cuando era enemigo de la inteligencia artificial con más ganas. El fin de semana pasado también se reveló la portada de El legado de la Rosa, el siguiente intento de Claudia Ramírez Lomelí por demostrar que puede madurar como escritora. Posiblemente de su libro hablaremos en el futuro, porque, oh sorpresa, ese tropo sí me gusta. Pero el problema no fue que la semblanza nos recuerde a otros tantos romances de instituto. Es que había detalles en la portada, principalmente en los decorados del fondo y algunos en la protagonista, que hacen pensar que se utilizó inteligencia artificial en el proceso. La editorial salió a decir, bueno, es que si usamos IA, pero siempre con supervisión humana. Claro, ni modo que tengan un hámster supervisando. O a una IA dándole órdenes a otra IA. Como esto no convenció a los fans, el artista encargado de la portada mostró el archivo PSD de esta. Pero esto por sí solo no explica los errores de fondo. Y que quede claro, que tu trabajo se confunda con IA no significa que sea bueno. Es que hay cosas que no tienen congruencia. Porque una IA se equivoca y es tu trabajo de humano revisar eso. Francamente, no creo que la portada saliera en un solo prompt. Sí creo que hubo un trabajo creativo detrás, pero me parece que para ahorrar tiempos en cosas detalladas como el cabello, los cristales y los decorados de madera, sí se utilizó. Pero en estos días también salió la portada de Cuídate Cariño, de Alberto Villarreal, la cual también tiene formas sospechosas, sobre todo en uno de los techos. Y en un arbolito que tiene unas ramitas por ahí que no tienen sentido orgánicamente hablando, o sea, es un árbol alto, no debe tener esas ramitas ahí abajo. Sin embargo, esta fauna no se ha materializado al mismo nivel. Machismo, preferencias, sesgo de género, agotamiento por parte de los fans. Miren, discútanlo en grupos de 3 porque yo ni siquiera soy fan de él. Pero la pregunta aquí es, ¿ahora qué hacemos? Pues nos toca entender que la IA llegó para quedarse y ser parte de nuestras vidas, de nuestros trabajos y sí, del arte. Pero igual que Photoshop, donde algunos hacíamos los edits más feos del planeta y nos sentíamos artistas, aquí los artistas deben de usar de manera responsable la inteligencia artificial. Y antes de que pregunten, no se puede decir que una IA se roba el trabajo. El término es inexacto y no aplica así como se quiere hacer creer. Entonces tampoco nos azotemos con ese tema. El veredicto aquí es que las dos portadas son feas, con o sin IA. Pero porrua, yo los quiero mucho, pero ellos nos han demostrado que se pueden editar grandes libros con poco presupuesto y portadas que nadie quiere recordar. Un libro debe ser más que portadas bonitas, cantos pintados y ediciones especiales. Esperemos a que salgan los libros entonces y ya podremos opinar por completo de la obra, que al final del día es lo realmente importante aquí. Y quiero cerrar esta primera edición con algo que intento hacer todos los viernes, no siempre me sale, que es publicar una historia que yo haya escrito. En este caso, el contexto es que se me vinieron tantas cosas encima que esta historia que estaba puliendo para un concurso, ya nunca la mandé
porque se me fue la fecha. Debí de haberla mandado creo que el 15, estamos a 27. De hecho, yo sé que no la mandé. La entrada me dio la duda, pero ya revisé. El último cambio que le hice fue el 3 de agosto. Entonces, no se mandó. Pero miren, no la había también querido medio acabar porque me estaban faltando caracteres. El concurso pedía un límite de caracteres y yo ya estaba muy cerca, ya me faltaban cosas. Entonces, ya que no se va a mandar bueno, pues que se publique en el blog. De todas formas, no embona en recopilación de relatos de terror porque no es terror. Es un intento de hacer algo diferente. Entonces queda a su consideración. Esta es una historia corta que se llama Mi tía Chelo. Mi mamá dice que mi tía Chelo es un regalo del cielo. Yo creo que más bien fue un roperazo. Admito que sin ella yo no estaría aquí. Mi tía Chelo le espantó 138 pretendientes a mi mamá. Mi papá fue el único que sobrevivió a la quedada a comer con Chelo. Como mi mamá le decía al acto de psicología destructiva que mi tía ejercía sobre sus pretendientes. Algunos salían llorando y en crisis, otros inspirados y motivados. Como quiera que fuera, ninguno volvió a ser visto cerca de mi mamá. Pero parece que el daño no era permanente. Se dice que ambos siguieron sus vidas sin volverse asesinos seriales, políticos o peor, vendedores de tarjeta de crédito. Cuando logré que Lorena aceptara ser mi novia, supe que quería presentarla a mi tía el día de mi funeral o un par de semanas después, aún no lo decidía. Pero mi santa y bendita madre, cuyo deporte es ver el mundo arder, tuvo el descaro de invitarla esa misma tarde a probar las famosas galletas de mantequilla de mi tía Chelo. Que nuestro Señor Jesucristo de los clavos oxidados me ampare. Lorena estaba tan emocionada con la cita que no me dejó explicarle el problema y por qué era mejor que huyéramos del país y nos cambiáramos de nombres. Ella ignoró todas mis súplicas y acudió puntualita a las 4 de la tarde a casa de mi tía. Yo la esperé afuera, mordiéndome las uñas. Cuando iba a 3/4 del dedo anular, Lorena salió de la casa feliz, más feliz de lo que la había visto nunca. Me besó apasionadamente, me agradeció por esa tarde maravillosa y acto seguido rompió mi corazón. Me dijo que sí iba a seguir su llamado, que se marchaba a ser cuidadora de pandas en China, que era una lástima terminar así, pero que me deseaba toda la suerte del mundo. Me abrazó por última vez y se fue con el atardecer. Enojado, entré a la casa, donde mi mamá y mi tía seguían comiendo como si no acabaran de arruinar mi vida. ¿Pero qué le dijeron? ¿Por qué me hacen esto? A ver, espérate, dijo mi mamá con ese tono que usa antes de agarrar la chancla. Aquí nadie le dijo nada, ella solita tomó su decisión. Mi tía me jaló del brazo y me sentó a la fuerza en el silloncito ese de flores que servía de banquillo de los acusados en sus famosas reuniones y me preguntó, ¿qué quieres? Tía, neta, no tengo ánimo de galletas o de té, lo que quiero es a ella. Y sí, claro, me dijo mientras me pasaba una taza humeante y 4 galletas de mantequilla en forma de moño. Tía, en serio, no quiero. Todos los que se sientan aquí creen saber lo que quieren. No seas necio, tómate eso y platicamos. Mi santa madre seguía lanzándome miradas de ceja derecha levantada, esa que dice, cuidadito, que lo que hagas mal lo pagas en la casa. No me quedó más que resignarme y tomarme el té y morder sin ganas las galletas. Sabrá el demonio de qué té era. Sabía dulce y salado al mismo tiempo, pero realizó su magia. Al intentar entender su extraño sabor, empecé a darme cuenta de que mi tía tenía razón. Yo no sabía realmente lo que quería. Este elixir liberaba recuerdos perdidos de la infancia, colores olvidados, formas mustias que habían moldeado mi personalidad. Sabores intensos carcomidos por el tiempo ahora cobraban vida en mi boca. Todo eso me hacía revivir cosas que hace años no sentía, entre miedos antiguos y felicidad infantil renovada. Cuando llegué al fondo de la taza, ya estaba convencido de que Lorena no era lo que quería. Antes creía que sí, pero ahora lo tenía más claro y todo se veía diferente. Cuando tu papá se sentó aquí y le hice esa misma pregunta, sin dudar me dijo que lo que quería era tu mamá y 2 cucharadas de azúcar, porque mi té sabía 1000 diablos, dijo mi tía. Ese té, receta secreta, nadie me la ha querido dar, intervino mi mamá. Pero tiene esa propiedad milagrosa de limpiar el alma y los sueños de telarañas y opiniones ajenas. Entonces, ¿ya sabes lo que quieres?, preguntó mi tía. Y en vez de responderte lo que le dije a ella, te voy a preguntar a ti. ¿Tú sí sabes lo que quieres? ¿O le digo a mi tía que te invite a pasarte por aquí esta tarde? Y listo, con esto acabamos esta primera edición de un podcast de notas, de historias, poquito de aquí, poquito de allá. Déjenme sus comentarios y yo espero seguir con el ánimo la siguiente semana para hacer otra recopilación de estas.